buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy volvemos aquí en el módulo de microbiología con el apartado de parasitología, el cual va a tener dos videos. Vamos a ver este, se llama parasitología, el siguiente también va a ser parasitología, segunda parte o continuación. Ya determinaré qué título le pongo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que quise darle este video más introductorio en el que vamos a, dentro de lo que les voy a mencionar el día de hoy, vamos a abundar un poco más con cada uno de los patógenos que voy a mencionarle y algunos aspectos específicos de cada uno. Este video, al igual que los que suelo ser introductorios a un tema nuevo, va a ser muy superficial, pero vamos a tratar de profundizar todo lo que se pueda manteniendo ese nivel. La bibliografía es la misma de confianza, el compendio de microbiología en su segunda edición. Entonces vamos a entender qué es la parasitología. La parasitología no es nada más ni nada menos que, al igual que la micología y la bacteriología, el estudio o la rama de la microbiología o la biología propiamente dicho, que estudia los parásitos. Estos organismos considerados parásitos son organismos los cuales ya técnicamente tratamos este término de que necesitan de un huésped para vivir. ¿A quién se les parece esa característica? A los virus. A nadie más que a los virus. Ellos necesitan de un huésped para vivir, nuestras células. ¿En qué se diferencian entonces los parásitos de esos virus? En múltiples aspectos. Dentro de esos aspectos que tenemos de diferencia, es que, por ejemplo, vamos a tener virus que son unicelulares y otros virus que son eh, pluricelulares. En los virus, pues obviamente no. O sea, ahí solamente tiene eso. Y otra diferencia que es clave para poder diferenciar cuando estamos hablando de este tipo de parásitos, o el término parásito que se utiliza en los virus para definir que necesitan de un huésped para vivir, pues entonces, y de hecho también en bacterias se ha utilizado en alguna que otra, pero entonces estos se diferencian en un punto clave de que los virus necesitan sí o sí ese huésped para vivir dentro de o sea, de dentro de la célula sí o sí. No hay forma de que un virus pueda estar fuera de la célula activo. No, no existe eso. Pero los parásitos entonces dependen del huésped no a nivel celular como tal, sino a un nivel ya del organismo para poder vivir. Y no solo eso, a diferencia de los virus, múltiples parásitos pueden tener el término que se nos conoce como un huésped intermediario, que es que le permite cambiar, evolucionar en su ciclo de vida, pero no terminarlo, no llegar a su etapa final de su ciclo de vida. Aparte de eso, también tenemos de que los parásitos, pues usualmente van a tener la característica de que muchos de ellos son microscópicos, como ya dije, unicelulares, pero otros de ellos son inmensos, o sea, pueden llegar a medir hasta metros. Entonces, también es otra de las grandes diferencias que dentro de todos, quitando los hongos, obviamente los hongos hay muchos que pueden ser grandes, pero dentro de lo que son estos patógenos así, son de los que más grandes pueden llegar a ser, de todo lo que mencionamos en este módulo. Y tienen una variedad bastante exquisita y que es importante conocer. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a ver que hay tres grandes clasificaciones. Están los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. Vamos ahora con los protozoos. Aquí les traje una pequeña imagen de Giardia lamblia, que es uno de los dos protozoos que vamos a estar viendo. Una de sus características únicas es que posee dos núcleos idénticos. Y entonces, ¿qué es importante saber de los protozoos? Que estos van a ser principalmente unicelulares. Microscópicos, entonces, mayormente van a tener características heterótrofas y van a ser habitualmente encontrados en ambientes acuáticos o de características húmedas. Dentro de los patógenos más característicos tenemos el Plasmodium, Giardia y Entamoeba. Por otra parte, dentro de esas características, pues son rizópodos, también conocidos como pseudópodos. Son flagelados, se puede evidenciar claramente en la imagen, ciliados. También tenemos de características de esporozoos, que estos son los que no tienen locomoción activa y forman quistes y permite así sobrevivir a condiciones adversas que el organismo propiamente dicho pueda ofrecerles para erradicarlos. Quise traerle esta pequeña tabla que engloba los protozoos más relevantes y
algo que quizás muchos de ustedes sabían, pero para los que no lo saben, es aquí donde se encuentra el factor etiológico de la enfermedad conocida como malaria, que cabe destacar que la misma malaria tiene varias presentaciones, porque hay varios tipos de Plasmodium, que son los factores etiológicos de la malaria. Entonces, voy a grabar un video, de hecho, dedicado específicamente a Plasmodium, para hablar de los distintos tipos de malaria, cómo identificarlo, diferenciarlo y demás. Y bueno, es importante que sepan esto. Pero dentro de todas estas, pues bueno, pues también tenemos la entamoeba histolítica. Esa es la que genera la llamada amebiasis. Cuando una persona dice que tiene ameba, es eso, amebiasis. Pues la entamoeba histolítica. Esta se encuentra en agua contaminada y alimentos. La Yarda lamblia, que es la que ya mencioné, genera yardiasis. El Trypanosoma cruzi. Ese es muy característico porque genera la enfermedad de Chagas. Y es muy curioso y sé que no se le va a olvidar esto. La vía de transmisión es mediante una chinche conocida como chinche triatomina con un apodo conocido como chinche besucona. Esta enfermedad de Chagas es muy característica porque tiene trofismo este protozoo por el miocardio. Tiene tropismo, es decir, se va a dirigir con preferencia a lo que es el músculo cardíaco. Y entonces esto puede generar múltiples problemas a nivel del corazón. Y si no se conoce factor etiológico de esto, de que exista capacidad de que, por ejemplo, este protozoo, este parásito, tiene ese tropismo contra el corazón, pues muchas veces se puede pasar por alto esta posibilidad de diagnóstico. Entonces es importante y curioso el saber eso, de que existe esa patología y su factor etiológico y su nombre, enfermedad de Chagas. También tenemos el Toxoplasma gondii, es el factor etiológico bien fácil recordarlo, toxoplasmosis. Tenemos Leishmania en sus diversas especies, que también fácil de recordar la patología. El nombre de la patología es la Leishmaniasis. Y también tenemos el Bacterium coli, que genera balantidiasis. Realmente los nombres de estas patologías son bien fáciles de recordar. Es difícil de que perdamos la asociación porque se parece mucho el nombre del factor etiológico, es decir, el parásito, con su enfermedad. A diferencia de ejemplos puntuales, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Conocer algunos datos curiosos sobre estos parásitos importantes, por ejemplo el Plasmodium, que este tiene un ciclo de vida con fases hepáticas y eritrocitarias, y a su vez puede alternar en lo que es una reproducción sexual o asexual entre mosquito y humano, y eso es muy característico del Plasmodium. También Toxoplasma gondii tiene un dato curioso, que es que puede alterar su comportamiento de los roedores, y entonces eso hace que ese comportamiento de los roedores sea más propenso a que los gatos puedan cazarlos más fácil. Dentro de Giardia lamblia, una característica que se mencionó al inicio es que esta posee esos dos núcleos idénticos y carecen de mitocondrias funcionales. Un dato curioso, pero son más identificables por eso que les dije, de que se van a observar esos dos núcleos idénticos de la Giardia lamblia. También tenemos la Naeglia fowleri, esa no estaba en la tabla, pero esta la infección por este parásito es rara, pero sí es bien letal porque puede causar una meningoencefalitis grave que en cuestión de días va a asentarse. Ahora vamos a hablar de los conocidos helmintos. Muchos de ustedes quizá han oído hablar de ellos, pero no sabían que pertenecían a esta subdivisión de los parásitos conocida como helmintos. Aquí es que pertenece la coloquialmente conocida como solitaria, que son esas lombrices súper largas que quizás ustedes han tenido la oportunidad de verlas en vida real o en algún video, que puede infectar tanto humanos como animales. Estos helmintos, y es esta que está aquí en imagen, estos helmintos pues son gusanos multicelulares. Dentro de los ejemplos más característicos está Ascaris, Taenia y Schistosoma. Importante saber que estos gusanos, como ya dije, no se limitan a humanos nada más, pueden infectar a animales y en el caso de Taenia solium, la vía de transmisión de esta, por ejemplo, es de carnes crudas, tanto de res como de cerdo, carnes mal cocinadas que no permitan la correcta eliminación de esta, ¿verdad? Entonces, algunos de estos gusanos son de vida libre
Y importante saber que los que la más relevancia que se le va a dar a los que vamos a ver aquí son los que son de tipo endoparásitos. O sea que eso es lo que van a infectar o dependen de ese huésped para estar sustentando sus necesidades biológicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los helmintos vamos a tener dos grandes subdivisiones. Están los platelmintos, estos son los gusanos planos, y están los nemátodos, que son gusanos redondos. ¿Cómo se diferencian? Los nemátodos, al ser gusanos redondos, tienen estructuras muchísimo más complejas que los platelmintos. Los redondos tienen un tubo digestivo bien estructurado, los planos no. Dentro de los ejemplos que podemos ver, pues bueno, de los platelmintos, aquí podemos ver que están los céstodos, ahí entra Taenia solium y Echinococcus, por ejemplo, y tiene esas características que le dije, son de cuerpo plano, segmentado, sin tubo digestivo. Por otro lado, tenemos la clase de tremátodos, ahí entra esquistosoma, fasciola y fasciola hepática, y de igual forma. Son de cuerpo plano, segmentado, pero estos tienen ventosas, que es una clave de diferenciar entre los céstodos y los tremátodos. Los nemátodos, entonces, que son los gusanos ya redondos, esto o cilíndricos sería la palabra correcta. Ahí entra Ascaris, Enterobius y Asilostoma. Esto, como ya dije, tiene un cuerpo cilíndrico, no es segmentado y tiene un tubo digestivo bien completo. Dentro de las características que tienen los helmintos, pues bueno, entra de que son multicelulares, era de esperarse, con diversos tejidos bien diferenciados. Tienen una reproducción sexual o directamente tienen sexos separados, porque pueden ser hermafroditas, que para el que no sepa lo que significa hermafrodita es que un organismo tiene la capacidad de reproducirse solo, sin necesidad del sexo opuesto. O sea, tiene la maquinaria necesaria, tanto masculina como femenina, para poder resolver eso y reproducirse. Pero también existe lo de sexos separados en esta división de mitos. El ciclo de vida que tienen es complejo, tiene múltiples fases e incluso puede verse lo que les mencionaba de huéspedes intermedios para completar el ciclo de vida. Algo característico de este tipo de patógenos que producen huevos, miles por día. Y entonces algo muy curioso en esto es que muchas veces se está tratando el gusano, se elimina el gusano, pero esto no erradicó los huevos. Entonces puede haber una reinfección por los mismos, de que nazcan de nuevo y demás, y puede ser entonces un problema. Aquí quise traerles todas estas patologías causadas por estos agentes parasitarios, como la teniasis, que su nombre indica, se causa por Taenia solium o Taenia sanguinata. Se encuentra esa carne cruda que les mencioné, cisticercosis, esa es por larva de Taenia solium, que salen a raíz de todos esos huevos que ella deja. Esquistosomiasis, es de esquistosoma en sus diversas especies, fascioliasis de fasciola hepática, eso en vegetales acuáticos como algas, por ejemplo, y demás. Ascariasis, este se transmite de vía fecal oral gracias al vector Ascaris lumbricoides. Oxiuriasis, ese es por Enterobius vermicularis. Anquilostomiasis, ese Ankylostoma duodenale, se transmite por una penetración cutánea. Filariasis linfática, ese se transmite, ese sí varía un poco el nombre del agente causal, porque es Wicheriella bancrofti, es por vía de transmisión de mosquitos, o sea que tiene ese vector o ese huésped intermedio. Y luego se tiene la hidatidosis, que es por Echinococcus granulosus, que es por contacto con perros o por consumir carne cruda que contenga al parásito. Dentro de los métodos diagnósticos, pues bueno, se puede identificar por coprológico, tinción, ya sea de lúgulo o hematoxilina férrica. La serología puede ser clave para identificar por vía ELISA o inmunoblots. También imágenes, ecografía, tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear. Y biopsia en el caso de larvas migratorias o lesiones cutáneas, que es a raíz de los huevos que dejaba Taenia solium, por ejemplo. Dentro de los datos curiosos, pues bueno, está de que esquistosoma es uno de los pocos tremátodos con sexos separados, que es el térmico para esto, es que es diloico. Ahí se mencionaba lo que decía, que por ejemplo el gusano no es hermafrodita, sino que tiene un sexo femenino y un sexo masculino, entonces necesitan de esos dos para poder reproducirse.
En el caso de Taenia solium, esta puede causar neurocisticercosis, que es una de las principales causas de epilepsia en zonas endémicas de dicho parásito. Y fasciola hepática necesita un caracol de agua dulce como huésped intermediario para poder entonces luego llegar a infectar a los humanos y generar su ciclo de vida completo. Saber que también los huevos de los enterobius se detectan mejor con la prueba de cinta adhesiva, una prueba muy característica para detectar estos huevos en la región perianal específicamente. En el caso de los Echinococcus, estos forman quistes hidatídicos y estos pueden crecer durante años siendo de una forma asintomática. Ahora, para finalizar este video ya con el último apartado que vamos a hablar hoy, tenemos los ectoparásitos. Estos parásitos, muchos de ustedes probablemente han entrado en contacto con ellos si son muy fanáticos de los animales, porque estos parásitos se encuentran en la superficie de los huéspedes, es decir, en la piel, y se alimentan de la sangre, el drenaje linfático y todo lo demás que se encuentra que puedan succionar en esa zona. Dentro de los ejemplos está Sarcópteros, pedículos e ixoides. Estos organismos, como ya dije, viven sobre la superficie externa del huésped y se alimentan de la sangre, la linfa o diversos tejidos. Causan un daño directo de esa zona de la que están nutriéndose y actúan incluso como vectores de otras enfermedades que puedan cargar. Hay distintos tipos de ectoparásitos. Están los de carácter de insectos. Ahí entra pedículos, pules y símex. Estos tienen 3 pares de patas y un cuerpo segmentado. Luego están los de características arácnidas. Esos son Sarcópteros, Ixodes y Demodex. Estos tienen 4 pares de patas y no tienen antenas. Y luego los crustáceos. Estos afectan principalmente a lo que son peces. Estos no afectan tanto a humanos. Estos parásitos, como dije, dentro de ellos entra la arnea y Argulus, pero no van a ser tanta relevancia clínica. Eso no le vamos a dar tanta importancia. Entonces, dentro de las patologías que están, por eso le dije que probablemente quizás ha entrado en contacto con ellos o ha conocido a alguien con esto. Ahí, en el caso de Pedículos humanus capitis, este es el factor etiológico de piojos en la cabeza, de la enfermedad conocida como pediculosis. Esto por contacto directo o objetos personales que contengan el parásito, pues bueno, te puedes infectar. O puedes tenerlo ahí pegado, ¿verdad? Luego se tiene Sarcoptes scabiei, ese genera escabiosis o sarna, eso por contacto piel-piel. Pulex irritans, ese genera pulicosis, pulgas, ese más común en animales. Alguien mencionaba si eran muy fanáticos de los animales, pues esta es el que genera pulgas. Se tiene Cimex lectularius, estas son las chinches, básicamente. Se puede encontrar ropa, colchones, grietas y demás. Diversas especies de ixodes, que son garrapatas. Ese puede estar por transmisión, vegetación y animales. Y Demodex follicolorum. Ahí entra la demodicosis, perdón. Ese es el ácaro folicular. Se encuentra la flora cutánea normal, pero puede ser patológico si hay un sobrecrecimiento del mismo. Dentro de los métodos diagnósticos se puede hacer una inspección directa, luz de Wood, porque al estar en la piel pues pueden a veces evidenciarse, también por luz de Wood, un raspado cutáneo, prueba de cinta adhesiva, dermatoscopía y biopsia. Finalmente, esto sí no lo voy a explicar tanto, porque en el video que mencione algunos parásitos específicamente, abundaré más en cuáles se utilizan para cada tipo de parásitos y demás. Si quieren pueden pausar esta diapositiva, la colocaré también en el próximo video, no se preocupen por eso. Pero esta diapositiva resume lo que son las diversas familias de antiparasitarios, ejemplos de algunos, y la diana farmacológica de estos antiparasitarios, para quién son específicamente diseñados, para protozoos, para helmintos, para ectoparásitos. Entonces, este es el fin de eso. El mecanismo de acción, obviamente, ahí lo explica, y también el uso clínico principal para la patología que se utiliza. Así que nada, como ya dije, la próxima clase de este apartado va a ser la continuación de este video. Entonces espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase.